Empezamos entonces. Muy buenos días. Damos inicio a la séptima actividad de la Agenda de Fortalecimiento. El programa para hoy día es el siguiente. Tendremos la presentación de nuestro coordinador, las palabras de nuestro coordinador al inicio, y luego la presentación, Estrategia de Gestión Curricular en el marco de implementación de estándares, que será presentada por Luis Sandón Villavil, académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Luego tendremos un espacio de preguntas y finalmente el cierre de la actividad. Dejo con ustedes al coordinador del área. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenido a este espacio que ya se ha convertido en un espacio regular y de encuentro con académicos y autoridades universitarias. Nuestro foco, nuestra intención y propósito de estos encuentros está relacionado a apoyar y fortalecer la calidad de los programas de formación de los futuros profesores y profesoras y educadoras de nuestro país. Eh, Hemos pasado por un sinnúmero de temas que esperamos hayan sido provechosos para todos ustedes y hoy día no es la excepción. Contamos con la presencia de Luis Osandón, destacado académico de la Universidad de Chile. A modo de introducción, a nosotros nos resultó de mucho interés el estudio que realizó el año pasado la CNA a propósito de los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica y cómo estos tienen efectos en acciones que realizan los equipos universitarios y las autoridades también de los programas de formación, donde distinguen tres tipos de acciones. Uno, inmediatista, relacionado con atender los resultados uno a uno de la Evaluación Nacional Diagnóstica para resolver algunas competencias, habilidades y disposiciones que quedaron en deuda y que se evidenciaron en cada uno de los estudiantes a propósito de la Evaluación Nacional Diagnóstica. Lo normal, lo que se descubre ahí es que las universidades, los equipos, por ejemplo, realizan acciones orientadas a eh, como talleres, cursos para resolver esas dificultades. Otra tipo de acciones tienen que ver con modificaciones microcurriculares. Y la última, que se entiende tiene un mayor efecto también en los resultados evaluativos y por lo tanto, a partir de ello se puede concluir que tiene efectos también en la calidad de los programas de formación, son acciones más reflexivas respecto de los programas de formación con modificaciones a la malla curricular o al programa mismo de formación. Entonces, bajo esa introducción, como, como paraguas, entonces hago la invitación a Luis Osandón para que nos pueda ilustrar también desde su vasto conocimiento respecto de lo que ocurre al interior de cada uno de los programas de formación. Dejo entonces con ustedes a don Luis Osandón. Muchas gracias. ¿Aló, me escuchan? Sí, Bien, perfecto. Sí, ya, muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación. Supongo que algo de experiencia tengo efectivamente. Para muchos de ustedes que probablemente no me ubiquen mucho, muy probablemente. Bueno, yo participaba de programas de formación docente, he sido jefe de carrera, he estado en procesos de innovación curricular. Pero también he estado mucho tiempo como par evaluador de la CNA en carreras de pedagogía, particularmente del área de historia y geografía, que es mi especialidad de base. Y por otra parte, claro, he venido haciendo un trabajo muy intenso, digamos, de mi parte en el ámbito de currículum, fundamentalmente currículum escolar, pero no exclusivamente, porque también he participado de varias experiencias
reformas o cambios de currículum en educación superior, de distintas áreas, no solamente de pedagogía, por cierto. Entonces, un poquito desde ahí probablemente hablo, lo que quiero mostrar y lo que quiero compartir con ustedes. Eh, y también pensando en, eh, en algunas cuestiones que al menos en lo personal a mí me han venido cada vez importando más, yo diría, respecto del núcleo de lo pedagógico, tanto en términos disciplinares como en la formación docente. Creo que hay una cuestión ahí que probablemente haya que volver a conversar o rediscutir, inclusive en algún caso. Y eso está como sustrato de la presentación que estoy a punto de compartirles. Y por lo tanto, es desde ahí donde también quiero compartirles mis reflexiones en este caso, entendiendo que, y aquí voy a compartir, em, entendiendo que, esta idea de las estrategias de gestión curricular como que probablemente llaman a la idea de cómo operar el plan de formación, ¿no? Y uno podría entenderlo en una acepción más bien técnica, en una acepción bien operacional, ¿no? De cositas que incluso se han venido implementando, hemos venido implementando en la formación docente a propósito de los procesos de acreditación, a procesos de ciertas cosas que se van instalando como prácticas, como esta idea de las evaluaciones intermedias de los planes de estudio y cosas por el estilo. Em, y la verdad es que yo quiero entrar por otro lugar, digamos, que tiene que ver con identificar como nudos problemáticos de la formación, ¿ya? Y que me parece que los que voy a mostrar no son en absoluto desconocidos para quienes formamos docentes, pero que lo que quiero ofrecer es una cierta reflexión o una cierta problematización que permita como mirarla también y a partir de eso eventualmente pensar cómo se gestiona un plan de formación o qué cosas hay que hacer para que esos nudos, digamos, podamos irlos resolviendo, porque mi perspectiva es que no están resueltos ya en general. Entonces vamos con esto. Los tres nudos que voy a plantear tienen que ver con la relación entre formación teórica y práctica, la relación entre formación disciplinaria y pedagógica, y un cierre que tiene que ver con tipos de profesionalidad, y me voy a referir a esta idea de una profesionalidad ampliada y una restringida, ¿ya? Em, Algunas consideraciones generales. La primera, tres preguntas, ¿no? ¿Cómo los planes de formación docente dialogan con los estándares, ¿no? Hay una percepción en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, de unos estándares que condicionan, ¿ya? Y en otros casos que tienen una función, digamos, de cuáles son los mínimos sobre los cuales debemos construir los procesos formativos, ¿sí? Esto es una larga discusión. En esta instancia no es que vaya a poner a criticar los estándares, en fin, o sea, ha costado mucho sacarlos adelante. Creo que tienen una función en un país que tiene una alta descentralización de la formación docente, o sea, decir alta es para decirlo elegantemente, ¿no? O sea, tenemos una fragmentación y dispersión gigantesca con muchos programas de formación docente que tiene, cada uno tiene su propio plan de estudio y por lo tanto hace muy difícil efectivamente generar política pública desde ahí o una idea de profesionalidad común a partir de eso. Eh, entonces, sí, tienen un rol, pero ¿cómo se dialoga desde los programas de formación docente con estos estándares? Es una primera pregunta, ¿no? La segunda, ¿qué aprendizaje hemos construido sobre la gestión de esos planes de formación? ¿Da? Como les decía, yo mismo he estado metido en esas discusiones mucho tiempo, muy profundamente. Lo sigo estando porque sigo formando profesores. Estoy en un departamento que forma profesores en distintas modalidades, además, pregrado convencional. Tenemos un programa en la Universidad de Chile compartido con otra facultad. Tenemos un programa para licenciados, en fin. Entonces, son desafíos distintos y seguimos siempre debatiendo sobre esto. Pero también hay, y esto no lo digo por mi experiencia en la Universidad de Chile, sino que por este acumulado que le estaba contando hace un rato,
¿Qué aprendizaje hemos construido sobre esa gestión, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer, qué hay que modificar, por qué esto funciona, por qué esto no funciona? ¿Qué es lo que vemos al término del proceso formativo realmente después de 4 años, de 5 años de formación? Cosas que alientan y otras decepcionan derechamente. ¿Y dónde están? Por lo tanto, esos nudos, ¿no? De por qué pasa eso. Eh, y por último, ¿qué podríamos decir sobre esos aprendizajes y cómo construir problematizaciones productivas para repensar la gestión curricular de la formación? ¿Ya? Y por acá, por donde me voy a descolgar, digamos, en los minutos siguientes. Eh, lo primero es esta relación entre formación teórica y práctica, ¿ya? En rigor, la formación teórica tiene dos canales, una que es la formación pedagógica y la otra la formación disciplinar en las carreras de media y en las de básica es un problema adicional porque es una formación disciplinar que no cumple quizás a veces todos los estándares que quisiéramos, pero es formación disciplinar. Am, eh, yo me he dedicado en los últimos años cada tanto a revisar la bibliografía que sale sobre esta relación entre teoría y práctica, ¿ya? En Chile y en otros lugares también. Y al final creo que estamos, yo diría que conceptualmente en el mismo lugar, ¿ya? O sea, estamos parados sobre la misma idea de que hay que hacer una conjunción de ambas esferas del proceso de formación profesional. Pero al final del día, si uno mira los planes de estudio, en fin, lo que uno constata en general es que aparte de una suerte de apresto de observación de los centros educativos, finalmente hay un día en que te mandan a hacer clases, ¿sí? Y sin mucho más que la formación teórica, ¿no? Que la formación conceptual, digamos, del área. Aun cuando, insisto, se han levantado un conjunto de formas de hacer ese vínculo, pero que creo que me parece que hay algo todavía que decir sobre aquello. La primera cuestión que creo que es importante tener en cuenta y que es un problema no menor, diría bastante profundo, ¿ya? Es que sí, habría que revisar si lo que tenemos en esa formación teórica pedagógica, digamos, es pedagógica, ¿ya? O puse acá de ciencias de la educación, ¿ya? Hay un debate epistemológico que me imagino que todos más o menos dominamos, que tiene que ver con que este ámbito tiene una confusión conceptual y epistémica fuerte, digamos, entre la pedagogía como disciplina, que algunos creen que no existe, y otros que apuestan por una idea de ciencia de la educación como un espacio interdisciplinar, ¿no? Que requiere más bien aportes de ciencias varias, digamos, y a partir de eso configurar el saber profesional de base, ¿ya? Em, Esto tiene ciertas consecuencias porque yo creo que en los estándares lo que uno ve es que, claro, están temas como evaluación, está la didáctica, está el currículum, como contexto está la política educativa normalmente, pero suele haber, y esto en realidad uno lo puede identificar desde los años 90 para acá, una invisibilización del debate epistemológico sobre qué es lo pedagógico, ¿ya? Am, Prácticamente ha desaparecido la historia de las ideas pedagógicas, ha desaparecido la discusión sobre filosofía de la educación, ha desaparecido la discusión de los fundamentos, no como una introducción a la educación, sino que como una discusión realmente de qué es esto del hacer de lo pedagógico y qué configuración epistémica tiene. Y se resuelve con algo que también voy a tocar en otro punto, que tiene que ver con entrega de herramientas profesionales, ¿sí? Y esas herramientas profesionales son saber construir instrumentos de evaluación, saber planificar, saber leer el currículum y dominar un conjunto de métodos de enseñanza, ¿ya? Didácticas de especialidad de por medio, toda esa problematización más compleja que ya abordaré, pero básicamente hay una cuestión vinculada a entregar herramientas, ¿sí? Más no el fundamento de esas herramientas, ¿ya? Y hoy día se agregan otras cosas. Cuando se colocan eh, ramos vinculados a seminarios de investigación para el cierre, normalmente se hace como un comprimido, ultra comprimido de métodos de investigación social, se habla poco de investigación pedagógica, en fin, tal. O sea, ahí hay un nudo bien importante, que configura el plan de formación teórica, entre comillas, ¿ya? Y por lo tanto entender cómo funciona eso, porque en esta idea de
profesión, ¿da? Las herramientas también, pero una profesión también tiene fundamentos del por qué esas herramientas funcionan como funcionan, y que son más importantes aún cuando uno las quiere hilar con el ámbito de lo práctico, ¿ya? Entonces, desde ahí, em, uno dice, bueno, tenemos un conjunto de herramientas que tenemos que, comillas, aplicar a la práctica, ¿ya? Em, y acá es donde me meto, digamos, con los problemas de la práctica, creo yo, porque hay una discusión que hemos dado, me parece, en este ámbito bien fuerte sobre la relación entre fundamentos y construcción de saber pedagógico, ¿no? De esta construcción de saber de experiencia, que ya es un posicionamiento epistémico, por cierto, ¿ya? Em, y lo digo porque quiero ir un poco más allá del conocimiento pedagógico del contenido, ya que planteaba Schulman, ¿ya? El conocimiento pedagógico del contenido es súper importante, relevante, interesante, con muchos alcances, como lo planteaba este autor hace ya hartas décadas atrás, pero refiere al contenido, ¿ya? De hecho, el texto de Schulman es más amplio que eso, ¿ya? Y yo creo que está muy cercano a esta noción de saber pedagógico que se plantea más en América Latina, y que está más cercano a esta idea de saber de oficio, que está más cercano a la idea de la construcción de un saber profesional que está ligado permanentemente al hacer, y que el hacer es un elemento constitutivo de la construcción de conocimiento profesional del docente en formación y del que está en ejercicio posteriormente. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque me parece que hay una cuestión que es bien central. ¿Qué entendemos por formación práctica? Porque una cosa es formación en la práctica y otra es formación práctica. Y acá yo siempre saco un poquito el ejemplo de lo que pasa en otras áreas, ¿no? Donde a un psicólogo no lo mandan a hacer clínica después de haber estudiado Freud, ¿ya? O sea, hay un proceso de apresto y de entrenamiento, digamos, de ciertas habilidades para tener un vínculo clínico, digamos, en terapia, que le permita hacer eso. Ya no es llegar y sentarse y atender pacientes. Las artes escénicas en general jamás mandarían a un actor arriba a un escenario para montar una obra solamente habiendo leído libretos, ¿no? De teatro latinoamericano, ¿ya? Probablemente durante el proceso de formación, antes de subir a escena, ¿ya? Que es el equivalente a antes de entrar a sala de clases, ¿ya? No solamente uno va a ver obras, que uno sería el equivalente ahí a observar clases, ¿no? Sino que además hay un entrenamiento del sí mismo, ¿no? Del sujeto que está en formación con respecto a las habilidades y competencias interactivas, digamos, relacionales que tiene que tener para poder pararse frente a un curso, ¿ya? Y eso implica visibilizar en la formación práctica, me parece, algo que yo no he visto mucho todavía, aunque tenemos versiones muy clásicas de esto, como son la, mm, las clases simuladas, ¿no? Que se hacen a veces en las salas de clase, donde los chiquillos actúan como estudiantes, en fin, tal. Am, pero detrás de eso pareciera que falta algo más, ¿no? Y que de verdad creo que hay otras profesiones y otros oficios que tienen bastante más claro esto, y es que hay un conjunto de competencias del sujeto, una transformación del sujeto que tiene que estar siendo producida antes de entrar a la sala de clases, ¿sí? Ah, y estas me parece que están todavía bastante invisibles, no están como una demanda en los estándares, no está esa concepción. Eh, pero es algo que es sustantivo a cómo la formación inicial docente dialoga con los estándares. ¿Ya? Si nos pide ciertos desempeños, la construcción de esos desempeños tiene que venir por el otro lado, de una reflexión epistémico-profesional, digamos, de cómo concebimos al sujeto en formación y qué transformaciones debe vivir en ese proceso. ¿Ya? Entonces, la pregunta que está al final es la que cierra, ¿no? Entonces, ¿dónde y con qué herramientas se aprende la práctica de la enseñanza? ¿Da? En una práctica simulada, hay experiencias que están comenzando a emerger que tienen que ver con aprendizaje corporal, con habilidades de interacción, construcción de habilidades socioemocionales para la interacción, digamos, no terapéutica, ¿da? Em, que van dando cuenta, digamos, que son elementos que no se aprenden por conceptos, se aprenden por hacer, se aprenden por ensayo, se aprenden por modelación. eh,
Y creo que ahí tenemos un tremendo espacio en la formación inicial docente hoy día como para avanzar en ese aspecto, ¿no? O sea, si me preguntaran a mí qué necesita un programa de formación docente, claramente no son solamente salas de clase, ¿no? Probablemente necesite salas de ensayo, necesite casi como si estuviera estudiando danza, ¿ya? O sea, y es otra la aproximación, es otra, incluso otros los aportes que necesitamos para que se formen en esta relación teoría-práctica, porque no me estoy olvidando acá de lo teórico. Lo teórico tiene que ver con cómo concebimos el despliegue de la profesión. ¿Qué es eso de la relación pedagógica? ¿Da? Y esa pregunta tiene que ser abordada conceptualmente, pero también tiene que ser imbricada con un hacer profesional que se vaya modelando desde dentro de la formación, antes de llegar a la sala de clase, antes de ir al centro educativo o en paralelo con ese proceso de inmersión en la práctica. Esa es una primera idea y un primer nodo que creo que seguimos teniendo abierto y que hay que ver cómo lo vamos resolviendo para adelante. La segunda tiene que ver con esta relación entre formación disciplinaria y pedagógica. Y acá yo creo que uno de los grandes temas en la formación disciplinaria, y esto es muy propio de las pedagogías medias, pero no exclusivamente, y es la idea sobre un poquito el peso y estructura de la formación disciplinar, ¿ya? Primero, la pregunta tipo acreditación es cuánto pesa la formación, ¿no? O sea, 60%, 70%, en fin. Las carreras de media suelen andar por ahí, entre 60 y 70% de la formación es disciplinar, ¿ya? Y entre un 40 y un 30% es pedagógica. Eh, pero sin entrar a discutir ese porcentaje, ok, uno tiene que tener una comprensión del saber de la disciplina, ¿no? Ah, y acá tenemos todavía abierto, yo diría, un debate porque no se ve que se resuelva muy bien todavía en muchas formaciones, es que no hay una apropiación de lo que Joseph Schwartz llamaba la estructura del conocimiento, ¿no? O sea, la estructura de la disciplina. Las disciplinas son espacios de construcción de conocimiento que las llamamos ciencias porque comportan un conjunto de características, ¿no? Que tienen eh, suposiciones epistémicas también a la base, también tienen métodos de acceder al objeto de conocimiento que definen como propio, y no voy a entrar en una descripción de historia de la ciencia, pero además evolucionan, se manejan por paradigmas o programas de investigación que se disputan la verdad y por lo tanto tienen también distintas formas de abordarlo, en fin, y de resolverlo metodológicamente, en fin. Lo importante acá es que, claro, la formación disciplinar tiene a veces algunos cursos como de fundamentos de esa disciplina, ¿ya? Y en algunos casos, no siempre, sobre cómo se construye conocimiento de la disciplina. Y esto es bien fundamental porque esos dos elementos, cuando están bien asegurados, lo que producen es una apropiación libre, autónoma, flexible del conocimiento. Cuando eso no está, y eso es más habitual en las carreras de pedagogía básica, porque no está el tiempo para hacer todo eso probablemente a la base, por eso se sigue esta idea de las menciones y demás, eh, uno puede tomar mejores decisiones curriculares y didácticas, ¿sí? Es decir, no es cómo organizar los contenidos, ¿ya? Sino que cuál es el sentido que tiene el contenido, ¿ya? En un cierto despliegue de ciertas capacidades cognitivas de los estudiantes sobre la realidad. Y para hacer ese ejercicio como docente, efectivamente hay que tener eso a la base. Entonces, claro, ahí hay una tensión todavía entre cuánto de formación en los contenidos de la disciplina respecto de cuánto de formación en los fundamentos epistémicos y metodológicos de esa disciplina. Digo que son muy distintos en historia, en filosofía es muy distinto, en artes es muy distinto, en lenguaje es muy distinto porque detrás está la lingüística, está la literatura. Hoy día la propuesta de bases curriculares vuelve a reposicionar esa idea de que está la lingüística como disciplina detrás de la formación de la lectoescritura y está la literatura, que son dos campos epistémicos distintos, ¿sí? Y hay que dominar su desarrollo, evolución, debates, posicionamientos que ofrecen respecto de cómo leer el fenómeno literario y cómo leer el fenómeno lingüístico, por ejemplo, ¿ya? Entonces,
Ahí hay una cuestión que habría que invitar a revisar, ¿no? Porque claro, si decimos, bueno, dominan los conocimientos de la disciplina, probablemente los dominen, pero ¿saben contextualizar, modificar, flexibilizar, colocar en diálogo con el mundo esa disciplina? Ahí a veces quedan trechos todavía por cubrir. Ahora, lo que hemos hecho es colocar la didáctica como espacio de mediación entre fundamentos pedagógicos, educativos y disciplinas, ¿ya? O sea, identificamos que hay una cosa que son los fundamentos, que a veces traducimos como currículum, evaluación y poco más, ¿ya? Algo hoy día de diversidad e inclusión y cosas varias que se meten ahí. Ah, y la disciplina por otro lado. Entonces, el canal de vinculaciones de esos dos mundos es la didáctica. Y acá yo tengo una visión cautelosa, diría, no voy a decir crítica, pero cautelosa con el desarrollo de las didácticas de especialidad, ¿ya? Porque si bien han sido un tremendo aporte en los últimos 30 años y hoy día tenemos, por suerte, un grupo de especialistas en didácticas de especialidad cada vez mayor en el país y se constituyen, de hecho, como campos de desarrollo disciplinar bien importantes. Ah, también hay una tendencia a encapsularse de estas didácticas de especialidad, ¿ya? Y a tomar solamente elementos específicos de una disciplina, porque además el didacta de biología es distinto del didacta de la química, y así por todos lados. Eh, em, pero ahí de repente perdemos la noción de cuál es el rol de la didáctica, digamos, y qué relación tiene además con las demandas curriculares, porque las demandas curriculares, de acá me tomo un minuto para decirlo, digamos, pero el currículum no está pidiendo solamente el dominio de un rudimento específico de la disciplina, ¿ya? Ahí vienen las fotos unas cositas ilegibles para mí de matemáticas, ¿no? De álgebra. Eh, y el punto no es el rudimento, digamos que si bien puede que sea interesante dominarlo, ¿da? Bien sabemos que esta idea de pensamiento matemático, pensamiento histórico, pensamiento científico hoy en día, en fin, tal, es una forma de mirar el mundo, es una forma de decodificarlo, ¿sí? Y a veces pasa que las didácticas de especialidad pierden un poquito esa noción. Y por lo tanto se necesita mayor diálogo, ¿no? Sobre cuál es el propósito de aprender contenidos en la experiencia escolar, ¿ya? Me parece que ahí también hay em, una necesidad de ampliar, de entender que si bien te tiene que ir bien en el CIMSE y en la PAES y ojalá ingresar a la universidad, la verdad es que no solamente para eso, sino que para mucha gente es esencial poder desplegarse en sus vidas sabiendo leer el mundo con distintas herramientas que la escuela te entregó, ¿ya? De aprender a hacer distinciones que te permitan ser más refinado en tu forma de vivir, en tu forma de resolver problemas, en tu forma de desarrollar familia, trabajo, ciudadanía, ¿sí? Y eso eh, implica, por lo tanto, abrir la discusión de las didácticas de especialidad y entender que es un sujeto en formación que requiere de herramientas para, insisto, leer el mundo. Y eso, si bien puede sonar muy freiriano, me parece que sigue teniendo mucha vigencia, digamos, como concepción del rol de la escuela y del proceso formativo escolar en general. No me voy a tener mucho más ahí para no alargar tanto, pero me parece que acá sigue habiendo problemas que derivan en cómo abordamos esto desde el punto de vista de la gestión de los procesos formativos, cómo concebimos este puente, ¿no? de la didáctica, eh, cómo dialoga con la disciplina, que es un tema que siempre tenemos como un desafío, porque la gente de las disciplinas muchas veces le hace el quite a cualquier cosa que tenga que ver con educación o pedagogía, y los didactas tratan de levantar esos puentes, pero también le falta el otro puente hacia el lado de lo pedagógico muchas veces también. Eso, yo creo que ahí hay una cuestión que es bien importante tener en cuenta. Y la tercera tiene que ver con esta idea de profesionalidad amplia y restringida que yo creo que está a la base de lo que he venido exponiendo, ¿ya? Em,
Yo diría que a nivel de política pública, y esto no tiene que ver con los estándares, a nivel de política pública, estructuralmente, pareciera que estamos convencidos que la educación de calidad es la que produce un buen aprendizaje de contenidos, ¿sí? Y por lo tanto, si te vas bien en las pruebas, tienes buena educación, para decirlo muy, muy en simple y de manera muy, muy tosca a lo mejor, pero para que se entienda, ¿no? Y por tanto, siempre hablamos de cómo hacemos que haya aprendizajes de calidad, de que se aprenda mejor en la escuela, que se aprenda lo que el currículum señala, en fin. Y por todo lo ancho, digamos, del discurso que uno aprecia en general en estos debates, un buen profesor es aquel que produce buenos aprendizajes, ¿ya? Y yo creo que ahí hay un cierto error porque al menos desde los 90 tenemos algo así como aprendizaje, objetivos de aprendizaje transversal, ¿ya? O sí, objetivos de aprendizaje, o AT se dice hoy en día, que tiene que ver con una dimensión actitudinal, pero que la hemos reducido a lo meramente actitudinal. Y me parece que acá tenemos un flanco abierto muy grande en mi perspectiva, porque eh, el proceso educativo es un proceso de acompañamiento a las nuevas generaciones, ¿ya? En un tránsito desde la niñez, adolescencia a la adultez, ¿sí? Y ese es un proceso que todos los profesores, todos los que somos profes que estamos acá, lo entendemos claramente, que es un proceso además dinámico, complejo, que se vivencia en conjunto con ir aprendiendo matemáticas, ¿ya? Y que demanda una energía muy importante de parte de los profesores y sobre los cuales muchas veces tenemos muy pocas herramientas. Tanto herramientas interaccionales de cómo tratar a un chiquillo que tiene X características, está en una determinada crisis de desarrollo de su proceso de vida, ¿ya? Eh, como cuestiones vinculadas, digamos, a cierta especificidad de identidades, de formas de mirar el mundo, en fin, tal. Y acá la palabra que aparece y que me parece que hay que reposicionar es el de formación, ¿ya? O sea, el proceso educativo es un proceso de educación de lo humano, ¿sí? Y ese proceso de educación de lo humano es un proceso mucho más amplio que el aprendizaje de ciertas herramientas culturales importantes como la matemática, la lectoescritura, el conocimiento histórico o biológico, ¿ya? Ah, y no sé, ya me dirán ustedes después, ¿no? Pero cuando uno habla con los profes, uno entiende que buena parte de su desgaste personal no tiene que ver con cómo enseñar contenidos, tiene que ver con cómo interactuar con jóvenes y niños y niñas que están en procesos complejos, que están cruzados societalmente, personalmente, por dinámicas muy complejas. Y que los profes sentimos que no tenemos herramientas para hacer ese acompañamiento, no tenemos el tiempo para hacernos cargo de eso, que no es parte de la tarea principal de la escuela, ¿ya? Me parece que ahí hay una cuestión re importante, porque a esto es lo que yo le llamo profesionalidad restringida, ¿no? El profesor que es educado para planificar, construir instrumentos de evaluación, colocar notas, llevar el libro de clase y poco más, ¿ya? Y instalar un par de métodos de enseñanza eficaces, entre comillas, ¿ya? Eh, Eso me parece que hoy día no basta, no basta, es insuficiente, es algo que tenemos que remirar y que también hay que, justamente a nivel de los fundamentos pedagógicos, a nivel de las herramientas con las cuales se constituye el profesor en formación, debe tener. O sea, si un profesor no tiene desarrollo personal, disculpa que lo diga así, pero si un profesor no tiene desarrollo personal, conocimiento de sí mismo, difícilmente puede acompañar a otros en otros procesos formativos, ¿no? Creo que ahí hay una esfera que hemos descuidado, que hemos invisibilizado, que conviene a esta altura remirar y ver cómo lo hacemos, porque estos profes que se van al quinto año de ejercer la docencia, no se van solamente porque les pagan mal, han subido mucho los sueldos en los últimos 10 años, comparativamente, podemos decir que no es suficiente, pero comparativamente se paga bastante mejor en pedagogía que hace años atrás. Pero los profes se siguen saliendo, ¿ya? Y no tiene que ver solamente con que la escuela tenga ciertas características funcionales, sino que también hay un problema de cómo hacerse cargo de la vida de otros, ¿ya? En el espacio escolar, evidentemente. O sea, cómo hacerse cargo del proceso de educar, ¿no? Educar en el sentido más profundo del término.
Entonces, tenemos que si uno transita la idea de una profesionalidad ampliada, ¿ya? Está el espacio áulico, que tiene hoy día hartos desafíos justamente porque hoy día lo entendemos como un espacio diverso en muchas claves, ¿ya? Pero también está la comunidad educativa, ¿da? Y ahí llegamos como hasta las reuniones de padre y apoderado, ¿da? Pero también hay territorios y sociedad, ¿da? Es decir, y esto es como solamente recuperar una conversación muy propia de la formación docente en Chile de los años 40, 50 hasta mediados de los 60, que tiene que ver con que un profesor entendía que su labor no se restringía a planificar bien una clase, ¿da? Que por cierto lo tenía que hacer, ¿da? Sino que tenía que entender el contexto del aprendizaje, digamos, de los estudiantes que recibía. Y eso significaba visitar el barrio, conocer las casas de sus estudiantes, tener una lectura social y política de las claves que constituyen el proceso educativo. Y pareciera que muchas veces en esta idea de comprimir y a poner foco sobre las habilidades para la docencia, se nos olvida que esas habilidades para la docencia están anidadas en un contexto mayor sobre el cual no hablamos, sobre el cual no tratamos y sobre el cual no entrenamos habilidades también para hacer ese ejercicio, ¿no? De cómo leer los contextos de aprendizaje. Esto está muy, muy refrendado por el Congreso Pedagógico y Curricular. O sea, ahí hay un reclamo de los estudiantes, si uno lo lee en una cierta clave, hay un reclamo de los estudiantes de que los profes no saben leer el contexto en el cual habito, ¿da? Y por lo tanto, nuevamente, hay que hacer un ejercicio de repensar esta idea de que si estoy entrenando en habilidades específicas o estoy formando un profesional de amplio espectro, ¿ya? Em, Ahora, solamente una prevención para el cierre, ¿no? Uno puede decir, bueno, ampliemos, ya, digamos, ya avancemos hacia una profesionalidad ampliada, pero también no nos podemos hacer cargo de todo, ¿no? Y yo creo que también hoy día todo lo que está pasando con las políticas de inclusión están generando una cierta crisis en el sistema escolar de los profes, porque hacerse cargo de todo es hacerse también un multiprofesional o con conocimientos de todo tipo, para todo tipo de situaciones y casos. Yo creo que acá lo que debiera ir pasando, y ya está ocurriendo de algún modo, pero debiera quizás profundizarse en las próximas décadas, es que el espacio educativo, los establecimientos educativos son espacios interprofesionales, digamos, o sea, donde hay un diálogo de un conjunto de especialistas que abordan distintas cuestiones, lo cual no excusa al profesor, por cierto, de tener una visión más integral, porque uno puede tener apoyos profesionales, pero no puede resolver esta tarea inicial que señalaba de la formación, del educar a otros, ¿da? Educarlos en el sentido de entregarle herramientas culturales, pero también herramientas de desarrollo que le permitan transitar desde la infancia a la adultez en relativamente buenas condiciones. Ese es el proceso propio de los pedagogos, o sea, educar seres humanos para colocarlos en una posición relativamente hábil para incorporarse a la sociedad, implica esas dos dimensiones, ¿no? Cultura y sí mismo. Pero no podemos abordar un conjunto de otros elementos que ya entran en cuestiones más clínicas o entran en cuestiones que no podemos abordar desde nuestro propio giro profesional. Cierro solamente para decir que, por lo tanto, lo que está en cuestionamiento en esto es, en todo esto que estoy exponiendo, es en cuál es la identidad del pedagogo hoy en día. ¿Da? ¿Cuál es esa identidad? ¿Cuál es nuestro recorte específico sobre qué debemos profundizar, sobre qué debemos dejar fuera, pero también qué debemos incorporar dentro, en el corazón de la formación profesional? Eso sería. Muchas gracias, Luis. Vamos a dar un espacio a las preguntas y te pediría, Luis, si puedes activar tu cámara, porque no te Por vemos. ahí. A ver, ¿Sí? ahí. Muchas gracias, Luis. Eh, bueno, el espacio de preguntas será conducido por Fabián Valdebenito, profesional del área, para que puedan dejarla en el chat o no sé cómo lo vas a organizar, Fabián, si pidiendo la palabra. Sí, la verdad. Ujú. La verdad es que podemos, bueno, muchas gracias Luis, muy interesante la discusión, la reflexión. Te agradecemos también por
entregar ese espacio dentro de la agenda de fortalecimiento. Habíamos tenido varias experiencias quizás más prácticas. Esto nos lleva a una reflexión quizás distinta. Por eso quisiéramos escuchar a las personas que están también conectadas. Pueden levantar la mano para habilitar los micrófonos. Le vamos a dar unos segunditos para que ver si alguien se motiva con alguna pregunta para realizarle a Luis. En el chat también pueden dejar sus preguntas. Mientras Luis, quizás podríamos, ahí está Mauricio, sí, Mauricio Aguilar, te activo de inmediato el micrófono si quieres habilitar tu cámara igual. Ahora sí puedes activar el micrófono, Mauricio, te escuchamos. Sí, tienes que activarlo, Mauricio, en las opciones donde aparece el micrófono, tienes que habilitarlo. Después vamos con Héctor Bugueño, también le vamos a dar ahí ahora cualquiera que pueda habilitar su micrófono para escucharlo. Dame un segundo. Mauricio me dice que no puede, pero... Hola, ahora parece que yo puedo, ¿no? Sí, Héctor, te escuchamos. Oye, vale, primero que todo felicitar a los organizadores, interesante y necesario, digamos, este tema. Y en segundo lugar también felicitar a Luis Osandón, yo creo que nos da una perspectiva súper interesante, un poco con cómo, especialmente en la formación, ¿no es cierto?, de los nuevos profesores, cómo resolvemos o cómo piensas tú, digamos, se puede abordar en alguna medida dilema, ¿no es así?, de el aseguramiento de la calidad con todos sus estándares e indicadores, ¿cierto?, respecto de pronto invisibilizar aspectos que son esenciales, centrales, como tú bien lo has dicho, que formar en humanidad, digamos, y en humanidades también. Entonces, en ese aspecto yo creo que el tema, ¿no es cierto?, es seguiremos perseverando en una formación más bien técnica que apunte efectivamente a aspectos muy específicos, ¿no es cierto?, en alguna medida de habilitar a los profesores para que hagan buenas clases, para que planifiquen, diseñen, no es así, pero que no necesariamente consideren la interpretación de contextos complejos y que tienen una responsabilidad que va mucho más allá, ¿no es cierto?, de simplemente estar bien preparado para impartir su disciplina. Gracias. Gracias, Héctor. Luis, ¿quieres comentar al tiro o escuchamos a Mauricio? A Mauricio quizás mejor. Mauricio, ahora puedes Vale. habilitar el micrófono. Y ahora sí, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, igual había dejado las preguntas en el chat, pero más que nada, bueno, felicitarte Luis Osandón, muy buena exposición, muy clara, muy directa, pero quería preguntarte cómo esto se puede aplicar de forma real y efectiva, una, en el mundo universitario. Dos, cómo puedes aplicar lo que expusiste desde el Mineduc y si es que has podido plantear estos cambios al Mineduc efectivamente. Gracias, Mauricio. Te escuchamos, Luis. Eh, a ver, más que plantear así como al Mineduc, yo creo que em, uno puede ir como mostrando ciertas pistas. Esto tiene que ver con reflexiones personales, grupales. Hay gente con la cual uno conversa cotidianamente sobre esto, al menos en mi caso. Y
Lo que yo creo es que estas son conversaciones que hay que ir animando. O sea, este para mí es un espacio súper entretenido desde ese punto de vista, porque uno llega a un público que normalmente no son los circuitos que uno anda justamente por las especializaciones que se desarrollan en el mundo académico, ¿no? Eh, y yo creo que el llamado de atención es más bien a que nosotros, desde la formación docente, ¿no? Desde los roles que entiendo que tienen muchos de ustedes, como jefes de carrera, en fin, directores de escuelas o departamentos, en fin, no tengo tan claro ahí, pero en ese ámbito, ¿ya? Eh, Creo que hay que hacer una lectura autocrítica de lo que venimos desarrollando, ¿ya? Hay una cierta percepción, y eso es una conversación ya un poco más larga, pero los estándares tienen un rol, pero está también la CNA, pues, ¿ya? Y la CNA hace una lectura de los estándares que ha ido empujando a la formación inicial docente, me parece, digamos, hacia un callejón que es ir levantando un conjunto de procesos técnicos de gestión, de operación de la gestión, ¿da? Que asegure un cierto producto final, ¿da? Y obviamente hay una representación política, social, cultural que está a la base de eso, o sea, no nos engañemos tampoco, y que se ha ido imponiendo y naturalizando, ¿ya? Lo que yo estoy tratando de hacer es desnaturalizar esa perspectiva, ¿da? Y decir, bueno, a ver, miremos un poquito más desde lejos, ¿da? Volvamos sobre viejas discusiones, ¿da? Porque volver sobre viejas discusiones es discutir sobre qué se entiende por desempeño pedagógico, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que pasa en un aula? ¿Da? Y los que somos profes, insisto, con mucha formación o con poca formación, entendemos que ahí hay un conjunto de eventos súper complejos, muy demandantes, desgastantes, que requieren habilidades muy particulares, ¿sí? Bueno, solamente una, una viñeta como medio anecdótica. Yo lo primero que le digo a mis estudiantes de pedagogía de primer año es que si son personas que no les gusta estar con otras personas, no estudien pedagogía, ¿da? Porque en un colegio nunca van a estar solos, ¿da? Entonces, si a uno, yo le digo a los que ya estudiaron una carrera, licenciado en historia, que le gusta el trabajo archivo, quédate en el archivo, sé feliz en ese espacio, no busques pega de profe de historia. ¿Ya? Porque la vas a pasar súper mal, ¿ya? Esta es una pega para gente que está abierta a la interacción. Esta es una pega para quien está disponible para estar con mucha gente, dialogando complejamente, con distintos estados de ánimo durante todo el día, ¿ya? En ese sentido es una profesión de las más complejas que uno se puede imaginar, ¿ya? Y requiere, por lo tanto, de un conjunto de habilidades y sí, de habilidades, de competencias que estamos dejando por fuera del proceso formativo. Ese es mi punto, en lo más básico, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo operamos dentro de lo que tenemos, ¿no? Yo quiero primero aclararnos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Por eso ponía mi primera entrada era con el diálogo con los estándares, ¿no? O sea, no entenderlos como protoplanes de estudios y programas, pues, porque si lo entendiéramos solamente así, eh, cortemos y peguemos. O sea, es más fácil hacerlo así, ¿ya? Me parece que hay que dialogar con esos estándares, atender a un tipo de desempeño que hay que contemplar. Probablemente, si hubiera que discutirlo, podríamos rediscutirlos como estándares, pero son los que tenemos, costó mucho sacarlos, no creo que sea buena idea volver a discutir los estándares hoy día. Pero sí avanzar desde la formación inicial, desde los programas, desde las universidades, en una comprensión de cómo es que tenemos que generar un proceso formativo consistente. Esa es responsabilidad nuestra, no es de los estándares. ¿Sí? Y lo otro que diría es que mi recomendación, porque a mí me ha servido mucho, es mirar para el lado, ¿ya? Mirar a los trabajadores sociales, mirar a enfermería, mirar psicología, mirar artes, ¿ya? ¿Cómo es que se hacen cargo de sus procesos formativos? Porque en todas estas, por distintas características, hay construcción de oficio, ¿sí? Y en algunos casos, estrictos protocolos como puede ser en el ámbito de la salud, y en otros, capacidad de improvisación y desarrollo de la intuición como puede ser en el caso de las artes. Y son herramientas que nosotros debemos tener en consideración porque un buen profe, finalmente, un buen profe sabe resolver situaciones emergentes. ¿Cómo enseñamos a hacer eso? O sea, hay harto espacio, yo digo eso, hay harto espacio como para rediscutir, reelaborar.
hacer una conversación entre formadores de docentes, ¿ya? Eh, em, pero desde la responsabilidad profesional que nos compete, tenemos un marco normativo que nos puede orientar y dar un marco. Pero hay otra cosa de la cual no podemos, a la cual no podemos renunciar, es a nuestra responsabilidad como formadores desde ese punto de vista, ¿ya? Si hay cosas que vemos que faltan y no lo estamos haciendo y no están en los estándares, no lo hagamos porque no están los estándares, me parece que es una pésima respuesta, en lo personal, creo. Gracias, Luis. Hay una pregunta en el chat, la voy a leer para que tengas todo el contexto. Es de Connie Román. Agradece obviamente poder escucharte y dice, quería que pudieras profundizar un poco más en la didáctica general como ejercicio reflexivo y práctico. Y de allí las dimensiones Sí, que son claves de tensionar en la formación pedagógica. Más allá de los estándares, sobre todo, señala ella, cuando hoy además del conocimiento disciplinar, lo que trasunta la realidad escolar son la construcción de identidad, lo socioemocional, el proyecto de mm, vida, son mm. temas que son parte de los intereses de la y los estudiantes y que también están dentro de los problemas de práctica que han levantado las escuelas. Sí, a ver, qué bueno que se aparece el concepto de didáctica general, porque hay hubo una evolución, hubo un quiebre, yo diría, en los años 80 probablemente, en el contexto más iberoamericano, ¿ya? Donde veníamos de una tradición de didáctica general muy marcada por el currículum técnico, digamos, del Ralph Tyler, digamos, de los años 60, ¿ya? O sea, la reducción de la didáctica al método, a la técnica instructiva, ¿sí? Eh, y esa didáctica general tendría como a resolver eso básicamente como didáctica como técnica, ¿no? Y lo que hace la emergencia de las didácticas específicas en España, en Francia, en Italia, fundamentalmente, en Alemania también, eh, y no tanto en el mundo anglosajón, ojo, ya, que tienen otra entrada, eh, lo que hace es reposicionar efectivamente el valor de la disciplina en la constitución de la interacción y el proceso formativo, y por tanto, lo importante que es, ¿ya? Que sigue siendo, digamos, cómo se apropia de un concepto disciplinar, digamos, que tiene una carga epistémica fuerte, ¿ya? Ah, y me parece que en ese sentido la didáctica específica ha hecho tremendo aporte y ha avanzado mucho al respecto. Mi único reclamo no es volver a la didáctica general tayloriana, meramente instructiva como mera técnica, y que por tanto cualquier técnica sirve para enseñar cualquier cosa. Lejos de eso. Lo que sí creo es que hay desarrollos bien interesantes en Latinoamérica muy fuertemente de una didáctica situada que está más cercana a la pedagogía crítica, podríamos decirlo, ¿ya? Y una didáctica que releva el contexto situacional y la apropiación cultural como elementos fundantes, digamos, del proceso de aprendizaje de esas herramientas, ¿sí? Entonces, desde ahí lo que hay, claro, es una aproximación bien freiriana, como citaba hace un rato atrás, ¿no? Que tiene que ver con entender que el mundo está constituido de distintas capas de realidad que si no las sabemos distinguir, pasan coladas, digamos, y somos analfabetos para leer ciertas capas de la realidad y con gruesas distinciones que no nos permiten operar sobre él eficientemente. Alfabetizar al sujeto en formación en aquello pone a las disciplinas como herramientas, no como fines, ¿da? Y eso es algo que a veces tenemos problemas en el currículum y a veces lo tenemos en las didácticas, ¿da? No es aprender la disciplina, ¿da? Sino que ¿qué me entrega la disciplina para interpretar el mundo? ¿No? Y en ese sentido, claro, hay desarrollos de didáctica situada latinoamericana, digamos, bien interesantes, unos uruguayos, brasileros que andan dando vueltas en esos temas. En Chile también hay algo de eso incipientemente, eh, que trata de, no renunciando a la idea de que hay que aprender cosas, contenidos, ¿ya? Estos están inscritos, están incardinados en un entorno sociocultural que hay que comprender. ¿Sí? Entonces, ese es simplemente el llamado de atención, no es ni siquiera un reclamo, es un llamado de atención de que, ojo, que a veces las didácticas, por la hiperespecialización, tienden a enclaustrarse, digamos, en solamente cómo se aprende fotosíntesis, para decirlo caricaturescamente, ¿no?
Gracias, Luis. Hay algunos comentarios de Alonso. Agradecemos el comentario que habla justamente de este puente, ¿cierto?, que genera la didáctica. Así que agradecemos ahí el comentario de Alonso Peña desde la USACH. No sé si hay alguna otra pregunta, nos quedan 5 minutitos. Si alguien quiere levantar la mano, puede hacer la pregunta, digamos, habilitando su micrófono. Al parecer Estaba leyendo el no hay más. comentario de Alonso Peña ahí sobre educación física. Ujú. No, súper interesante. Efectivamente, yo algo he conocido de educación física y es muy potente lo que hay ahí detrás de eso. No son deportes, digamos. O sea, eso lo entendí muy claritamente. Y bueno, la gente de educación física es alguien con la cual deberíamos conversar más habitualmente de cómo conciben justamente el proceso formativo del sujeto que está en posición de aprendiz en la escuela. Pero de ahí también podemos sacar hartos elementos porque la problematización del concepto cuerpo es una cuestión fascinante, ¿eh? Y que cruza justamente lo que yo estaba apelando sobre cómo entendemos al profesor en formación, ¿da? La dimensión corporal del profe es fundamental, fundamental. Bueno, ahí hay una última quizás pregunta y comentario de Cristian que pregunta sobre el modelamiento que realizan los profesores, guías o tutores. Se Ah, relaciona entre lo que se enseña en la mm, academia, la teoría, y si esto se aplica a la realidad educativa, a la práctica. Me surge la inquietud si lo que se enseña, el saber como contenido, se aprende a enseñar, el saber enseñar, y si esto mm. se fundamenta en el contexto de la práctica docente. O Gracias, sea, claro Cristian. que sí, ya yo creo que todavía tenemos un flanco abierto, porque es difícil de hacer, es difícil de trabajar, se, se nos dice que tenemos que avanzar en convenios con los centros de práctica, tener una relación más fluida con los tutores, en fin, tal. Pero claro, la gran pregunta ahí es cómo hacemos para que sean parte de esta conversación, parte del proceso formativo, o sea, el profesor tutor en la práctica, ¿no? Que está trabajando en un colegio, en fin, tal, eh, normalmente recibe practicantes en el lenguaje habitual que usamos nosotros, ¿no? Como les decía, yo estaba en muchos procesos de acreditación y la reunión donde menos personajes llegan, digamos, en esta reunión con los guías o tutores de práctica. Ah, y los más desconectados, digamos. O sea, en algunos casos uno ve que hay trabajo, hay implicación entre la universidad y la escuela, pero la mayoría de las veces eh, eh, no ocurre así. No ocurre así. No están enterados de lo que se persigue, del fundamento del proceso formativo por el cual apuesta la carrera, ¿verdad? Y cuesta, ¿no? O sea, no estoy diciendo que haya una solución para eso, pero ahí hay unos aliados o conspiradores, ¿verdad? Porque sabemos también, porque los dejan solos, ya les ponen la pauta, ya les rellenan la pauta, sí, no, perfecto, sí, mira, mejora por acá, pero no hay un trabajo con la universidad, con la instancia formativa más profunda. Yo sé que hay mucha experiencia buena en todo caso, no quiero con esto disminuir la importancia de aquello. Yo sé que se están experimentando muchas cosas, he visto cosas muy bonitas en Punta Arenas, en Concepción, en distintos lugares donde se trata de hacer este proceso, ¿ya? Pero... eh, y es más fácil en regiones que en metropolitanas, por cierto, digo de paso. ¿Ya? Eh, pero lo que tenemos para ofrecerle todavía es, y eso, ojo con eso, que es parte de mis temores, lo que les ofrecemos, digamos, es una lista de cotejos. ¿Eh? Y eso no es suficiente, ¿no? O sea, lo que le ofrecemos, digo, no ofrecemos como un curso de perfeccionamiento, un diplomado, no. Le estoy diciendo, lo que le ofrecemos como cuál es la oferta formativa está reflejada en una suerte de pauta de cotejo o algo por el estilo, una rúbrica, lo que fuere, pero no es más que eso, ¿sí? Y por lo tanto, no son parte de la conversación de cómo se forma docentes hoy en día. Deberían. Solamente un apunte, ahora que me acordé, la Donatila Ferrá, una profe de la Católica del Maule, hace hartos años atrás, hizo un libro súper bonito, ¿da? Sobre formación inicial docente, donde fue a los profes de colegio a preguntarles desde sus prácticas qué es lo que necesitaban desde su práctica para ejercer la profesión. Y desde ahí sacar las claves, ¿ya? De cómo formar profesores.
Es un libro que está publicado por ella, no me acuerdo ahora el título, pero un estudio bien interesante del levantamiento de necesidades desde la propia práctica. Muchas gracias, Luis, por esa última recomendación. Ya estamos en el tiempo. Te agradecemos por llevarnos a esta reflexión tan necesaria. Y agradecemos también a las personas que se conectaron. Así que solamente agradecer. Y Loreto, para el cierre, no sé si quieres decir algunas palabras. Sí, bueno, muchas gracias, Luis, y gracias a todos quienes formularon estas interesantes preguntas sobre un tema que sin duda nos va a tomar mucho tiempo en la agenda para volver sobre él, discutir y dialogar. Vamos terminando la actividad de fortalecimiento hoy día y como las universidades están en proceso de cierre de semestre y luego las pruebas, por ahora la agenda de fortalecimiento cierra con esta actividad. Les deseamos un muy buen cierre de semestre y nos volvemos a ver próximamente. Nosotros tenemos los correos, así que les vamos a comunicar cuándo vamos a realizar la próxima actividad de la agenda de fortalecimiento. Así que muchas gracias a todos por haberse conectado hoy día. Chao, que estés muy bien, un gusto.